La siguiente mesa es la experiencia literaria, el oficio del escritor, lector, editor y crítico literario. En esta ocasión nos acompañan Fabio Alberto Rodríguez Amaya, Carmiña Navia Velasco, César Valencia Solanilla y moderará una vez más Rigoberto Gil Montoya. Empezamos la participación con Fabio Alberto Rodríguez Amaya. Fabio Alberto Rodríguez Amaya es pintor y escritor colombiano, nacido en Bogotá en 1950, naturalizado en Italia. Estudia las artes, las literaturas y las culturas iberoamericanas, destacándose como experto en literatura caribeña y especialista en literatura colombiana de los siglos XIX y XX. En 1972 obtuvo el título de maestro en artes de la Universidad Nacional de Colombia, sede central Bogotá. Desde 1975 reside en Italia, donde entre 1976 y 1979 cursó estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Bolonia. En 1980 comenzó su carrera docente en Italia y desde 1983 hasta su jubilación en 2020 enseñó literatura hispanoamericana como profesor titular en la Universidad de Bérgamo. Ha publicado más de un centenar de artículos y ensayos en revistas europeas, norteamericanas y latinoamericanas, además de 7 monografías de crítica literaria. Ha impartido conferencias, cursos y seminarios en importantes universidades e instituciones culturales de Italia, Europa, América del Norte y América del Sur. Desde 1976 ha sido asesor de importantes casas editoriales italianas, para las cuales ha preparado y escrito ensayos destinados a la edición italiana de más de 45 autores latinoamericanos, incluyendo a Gabriel García Márquez, Marvel Moreno, Álvaro Mutis, Pablo Armando Fernández, Elena Poniatowska, René de Pestre, Macedonio Fernández, José Emilio Pacheco, José Lezama Lima y Rosario Castellanos. A partir de 2019 coordina una serie de publicaciones de escritores colombianos en colaboración con Castelvecchi Editore de Roma. Ha sido colaborador de los diarios El Tiempo y El Espectador de Bogotá. Desde 1967 ha trabajado de manera ininterrumpida como pintor, dibujante y grabador y ha participado en numerosas exposiciones colectivas y bienales en América, Europa, Asia y Australia. Además es autor de Altrove, Patria de Nadie, narración novelada, publicada en 2015, y del tríptico de novelas Abuelo Macedonio, de Tusquets Editores 2023, Abuelo Antonio y Papá Paz, que están en proceso de publicación. Bienvenido, Fabio Alberto Rodríguez, a este simposio. Bien, yo lo único que puedo decir para comenzar esta mesa redonda es que quiero poner al servicio de este gran proyecto que abracé desde el primer momento y en el cual me siento íntegramente involucrado, poner al servicio la acumulación de experiencia que me ha correspondido. Me gustaría decir, como dijo Luis Caballero, ese gran artista que yo sigo admirando aún después de muerto, a mí me tocó ser así. Yo nací en una tipografía, aprendí la composición manual, la linotipia, a manejar máquinas, a imprimir folletos, libros, plaquetas de poetas, y la vida me fue llevando por el camino de la pintura, lo cual me ha permitido ocuparme de literatura de una manera absolutamente irresponsable, porque he dicho lo que he querido, como lo he querido, en la libertad más absoluta, la libertad que no me dio este país en su momento, por razones coyunturales de lo que vivíamos en ese momento, la juventud de mi generación, pero yo dediqué y he dedicado y seguiré dedicando mi vida enteramente al arte, a la literatura y a la cultura colombiana. Yo creo que la deuda que tenemos con nuestros antepasados, con nuestro pasado inmediato y con nuestro presente y nuestro futuro es precisamente el de abrir espacios de diálogo, el de reelaborar pensamientos, el de redescubrir modalidades expresivas, lenguas y lenguajes, que es de lo que yo me estoy ocupando con lo que yo llamo mi trabajo de aspirante artista. Entonces,
puedo participarles la experiencia de haber trabajado en el primer colectivo de artistas que hubo en este país y que tuvo una dimensión internacional, el Taller Cuatro Rojo, que fundamos en Bogotá en 1970-71 y fue un colectivo activo hasta su desaparición en 1976, ya cuando yo vivía en el exilio. Experiencias que me permitieron formarme no solo entre las mesas de los cafés con los maestros de nuestra época, con Jorge Salamea Borda, con Eduardo Salamea Borda, con León de Greiff, con Mardoqueo Montaña, con Marcos Pina, con Alejandro Obregón, con los artistas y los poetas, pocos, pero muy seleccionados, que en ese momento nos correspondió en suerte vivir en Bogotá, en la Bogotá de los años 60. Después, como uno de los fundadores de la revista Alternativa y de mi trabajo como gráfico y no solo en la revista, y posteriormente desde mi experiencia italiana como editor, como promotor de revistas, tuve el gusto de participar activamente 2 décadas en la revista Línea d'Ombra, que dirigió Goffredo Fofi, y que fundamos un grupo de gentes que nos llamaban en ese momento en Italia de la sinistra extraparlamentare, una revista que marcó pautas, y yo me ocupé todo el tiempo de literatura y de arte y cultura iberoamericana. Después tuve la oportunidad de fundar el grupo de estudios hispanoamericanos en la Universidad de Bérgamo, en donde hay 3 jóvenes, y bueno, ya uno menos joven, pero mis discípulos, mis alumnos, que han proseguido el trabajo de promover la literatura latinoamericana, diría en este caso, no iberoamericana, pero sí latinoamericana, porque nos hemos ocupado de literatura del Caribe, de diferentes lenguas, de literatura chicana, y desde mi modesto punto de vista, el trabajo de difusión y promoción de la literatura colombiana. Ahí le hemos dedicado y le seguimos dedicando un gran esfuerzo de difusión, de traducción, de colaboración. Me tocó ser así, ser el fundador, el inventor del Laboratorio Borges, que durante 14 años nos dedicamos a la edición italiana de la obra completa de Jorge Luis Borges, y fui el primer editor de Macedonio Fernández, por ejemplo. Me correspondió coordinar el grupo de traducción, y bueno, y esa ha sido la labor que yo he intentado desarrollar. Así que, como mañana tendré una charla, les hablaré de una idea que yo tengo para este proyecto, con unas propuestas muy concretas al final. Entonces yo le cedo la palabra a los otros colegas. También participará de esta charla Carmiña Navio Velasco. Ella desde sus inicios formativos se inclinó por el estudio de la literatura, primero como estudiante de letras en la Universidad del Valle y años más tarde como estudiante de la maestría en lingüística de esta universidad. Posteriormente realizó su diploma en Lengua y Literatura Española en el Instituto Iberoamericano de Cooperación en Madrid, España, y una maestría en Teología en la Universidad Javeriana de Bogotá. Gracias a su importante trabajo como escritora, feminista, teóloga y gestora cultural, es considerada una pionera en los estudios literarios con enfoque de género en Colombia e impulsora de lecturas femeninas del texto bíblico. Durante más de 4 décadas ha liderado la lucha por la educación y la cultura de las mujeres populares en Cali, centrándose en la tradición literaria femenina en América Latina y Colombia, así como en la posición de la mujer en la Biblia y la teología. En 2004 obtuvo el premio Casa de las Américas en la modalidad de premio extraordinario sobre estudios de la mujer por el trabajo Guerra y Paz en Colombia, Las mujeres escriben. Y en 2013 recibió el doctorado honoris causa de la Universidad del Valle.
Es cofundadora y líder de la Casa Cultural Tejiendo Sororidades, donde promueve la formación y la cultura de las mujeres populares. Sus investigaciones han resaltado el papel de las escritoras colombianas y latinoamericanas en la promoción de la paz, con obras notables como La niebla camina en la ciudad, en 1974 publicada, Amanecer de las alondras, de 2014, Atardecer en la ciudad, 2022, La mujer protagonista en la narrativa colombiana, un libro de 1992, y La narrativa femenina en Colombia, publicado en el 2006. Adicionalmente, Entrelazar miradas y palabras, libro publicado en el 2019. Le damos también la bienvenida a Carmiña Navia Velasco a esta conversación. Gracias. Buenos días para todos y todas. Bueno, creo que no me había referido antes y quiero pues agradecer a Darío y el equipo del Centro Virtual Jorge Isaacs por este evento que me parece muy importante, pero sobre todo por el proyecto que se está tratando de impulsar en este momento. Bueno, en relación a esta intervención en esta mesa redonda en donde tenemos que hablar de el oficio de literario, de crítico, de editor, de librero, pues yo quiero plantear dos o tres cositas. Primero, el oficio propiamente literario, es decir, la escritura narrativa, poética, lírica, es un oficio bastante solitario. Es el trabajo con la palabra, el trabajo con la expresión estética del lenguaje, pues es un trabajo que tiene que hacerse o que se hace normalmente en soledad, en un diálogo profundo, con la tradición, con los legados que se reciben y con el querer decir. Ese trabajo que normalmente se hace en soledad, pues se complica mucho más en una cultura como la colombiana y particularmente como la caleña, en la cual lo que importa fundamentalmente es la salsa, bailar salsa, pero en la cual la literatura pues realmente no tiene mayor importancia, ¿no? entre nosotros aquí en Cali. Entonces, mi otro aspecto del trabajo literario se ha realizado dentro de la academia y es allí donde hay que intentar articular un diálogo de saberes, un diálogo de motivaciones, un compartir de ideas y compartir de trabajos para poder generar e impulsar esas discusiones que se hacen necesarias en el ámbito de la literatura. Por otro lado, un segundo aspecto que yo quiero destacar, aunque me referiré mucho más despacio a él en mi ponencia del miércoles, sí quiero decir que tanto en la conferencia que hemos escuchado como en términos generales en los ámbitos culturales y literarios de este país, todavía seguimos hablando muchísimo, creo que se ha avanzado en ese sentido mucho, se habla muchísimo de regiones, se habla de etnias. Creo que Darío ha impulsado un gran trabajo de la recuperación de toda la tradición afrodescendiente en el país, pero se sigue teniendo muy poco en cuenta el territorio y el ámbito femenino. La escritura de las mujeres, la gestión cultural de las mujeres es, bueno, a veces se menciona, como Juan David Correa mencionó ahora de paso, Alba Lucía Ángel, pero si tenemos en cuenta uno de los momentos literarios a los cuales él se refirió, las décadas o las novelas que están alrededor de García Márquez y Cien años de soledad, pues hay tres mujeres en Colombia que realmente no fueron tenidas en cuenta. Por ejemplo, Estaba la pájara pinta sentada de Alberto Limón, es una de las mejores novelas que se ha escrito en este país. Y fuera del ámbito de la Universidad de Antioquia, del ámbito de la Universidad del Valle, es una novela que no ha sido leída. Pero el trabajo de Alba Lucía en esos años no es el único trabajo. Es necesario también recuperar y releer y ubicar en esos años el trabajo literario de Malver Moreno y el trabajo inmenso y muy amplio de Fanny Buitrago, que pasa por distintas etapas.
Entonces yo creo que falta todavía mucha conciencia y sensibilidad en los gestores culturales, en algunos ámbitos de la academia, no en todos, para tener conciencia de que no solamente se trata de incluir relatos regionales o relatos étnicos, sino que también hay el relato de la otra mitad de la humanidad que no se está incluyendo y que es necesario realmente tomar mucho más en serio desde mi punto de vista. Y finalmente quiero plantear que el trabajo literario, especialmente en lo que tiene que ver con la narrativa y la poesía, que es el ámbito en el que yo me muevo, es un trabajo que queda corto, que queda de alguna manera frustrado, si no se está complementando con un trabajo de recepción, con un trabajo de lectura. Vivimos en Cali, yo no sé, no tengo esos datos, pero yo creo que aquí el promedio de lectura por habitante pues serán 2 libros al año como mucho. Vivimos en un medio cultural en donde en la academia y unas cuantas personas que estamos, por ejemplo, los que estamos aquí reunidos, nos empeñamos en trabajar y en manejar unos materiales, en propiciar y echar para adelante, pero la mayor parte de la población no lee. En Colombia, además, yo creo que hace falta mucho más articulación entre libreros, editores, escritores, académicos. Entonces, yo creo que un trabajo de la gestión cultural, a la cual se refirió ampliamente ahora Juan David Correa, si desconoce ese aspecto de impulsar, trabajar, propiciar y profundizar en la recepción literaria, es decir, en la lectura, en la discusión, en los ámbitos de círculos de lectura, es un trabajo que se queda muy cojo. En ese aspecto, Ethan se refería en la última parte de mi presentación al trabajo que yo desarrollo hace ya muchos años a través de círculos de lectura, especialmente en barrios y ámbitos populares de mujeres, ámbitos populares femeninos de la ciudad de Cali. También integramos a esta conversación sobre los oficios de la lectura, de la crítica, de la edición y de la escritura a Rigoberto Gil Montoya y a César Valencia Solanilla, de quienes ya leímos sus biografías. Bueno, lo digo un poco en tono de broma. Yo estoy más o menos como comodín en la programación, entonces estoy en muchas, pero me alegra pues la posibilidad también de referirme a esto. Yo quiero hacer una referencia específica a lo siguiente. Primero, como de las tareas que vamos a asumir y desde la academia, me parece muy importante que desde ya pensemos en hacer relaciones interinstitucionales a partir de los grupos de investigación, que haciendo un recuento, podemos encontrar que los podemos integrar de una manera muy efectiva al gran proyecto. Segundo, quiero sentir y expresar mi alegría que tengamos ahora un ministro como el que acabamos de escuchar ahora. Es decir, eso en la larga vida que uno ya tiene en este momento es la primera vez que hay a alguien, digamos, que esté tan próximo a la literatura y a lo que todos nosotros soñamos, y ver la claridad conceptual que se tiene, es decir, alguien que es del mismo oficio está metido o comprometido, más bien, en esto me parece que es un punto de partida excelente, porque la claridad conceptual que él tiene pues coincide con nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno puede decir que tiene compañeros de viaje para esto. Entonces, eso, digamos, brinda una posibilidad interesante. Lo otro ya, en cuanto al asunto específico de esta mesa redonda,
yo quiero referirme principalmente a lo que puede o lo que puede contribuir o hemos contribuido nosotros como académicos que hemos sido editores de revistas literarias en la Universidad Tecnológica de Pereira, una universidad a la cual yo llegué hace 30 años. Digamos, era lo de la literatura era tan absolutamente marginal que el tiempo que se estuvo trabajando allí, que se ha estado trabajando, se han logrado unos avances muy importantes, porque basta que uno tenga sensibilidad, entusiasmo y mucho amor con lo que hace y poderlo saberlo transmitir, y la gente responde. Nosotros en la Universidad Tecnológica de Pereira hicimos algo que yo lo decía un poco en broma. Esta revista que nosotros tenemos, que se llamaba Revista de Ciencias Humanas, ya no es una revista literaria o universitaria que se respete, porque ya pasó más allá de 3 números, ¿no es cierto? Porque más o menos todas las revistas se hacían 2 o 3 números y ya con eso queda. Nosotros hicimos 30 números de la revista de Ciencias Humanas, en la cual la presencia de lo literario como tal fue muy importante, y allí se fueron formando algunos, se fue publicando el trabajo de investigadores, de críticos, y acudir a sus archivos es acudir a un, digamos, a un lugar importante de la presencia de lo literario. También en ese mismo aspecto hicimos la maestría en literatura como tal, 4 números de una revista que se llamaba Literatura y Filosofía, en donde también lo literario como tal es un documento importante para consultar. Y finalmente tuvimos una experiencia muy importante que no pudimos continuar por estas exigencias a veces absurdas y más o menos demenciales que nos pusieron la indexación internacional. Fue terrible, porque muchos proyectos buenos que nosotros tuvimos, uno en el cual estuvimos muy comprometidos nosotros y que fue bajo la dirección de Carlos Rincón. Él fue quien nos animó a esto, y una revista que se llamó Letra Anexa también, que no pudimos ir allá más de un número porque para poderla indexar, que era lo que a la universidad le interesaba. Desafortunadamente en nuestras universidades se ha vuelto así, se apoyan las cosas que pueden ser indexadas porque a su vez le rentabilizan a la universidad en los estándares, todo este rollo puramente digamos cuantitativo que hay, hizo que esos proyectos se acabaran. Y lo otro, final, ya como experiencia, sí quiero pues destacar como uno de los aspectos de los cuales me ocupé un tiempo, que luego dejé por ocuparme, digamos, más en la parte de la organización de los posgrados en la Universidad Tecnológica, y lo cual está referido con lo que voy a hacer posteriormente, es que continué la labor que en la universidad, de una manera bastante singular, creo que era de pronto la única universidad que en Colombia tenía, que la hacía una mujer, una muy importante mujer, que se llama Cecilia Caicedo. Tenía una cátedra que se llama Cátedra de Literatura Amerindia. Asunto rarísimo en un sitio en donde escasamente se conocía la literatura colombiana tradicional escrita en español. Bueno, yo recibí ese legado y durante mucho tiempo estuve trabajando en esto, que corresponde precisamente a uno de los núcleos interesantes, importantísimos que hay en esto que vamos a hacer nosotros, que es rescatar ese legado que está ahí, que está subyacente y al cual me voy a referir posteriormente. Eso principalmente era lo que quería destacar, porque coincide precisamente con lo que nos reúne en este medio. Tendríamos unos 20 minutos, 15 minutos para conversar, Rigo, bajo la moderación tuya. ¿Listo? Bueno, pues lo primero que quiero destacar en los 3 invitados que nos han contado su experiencia
académica, su experiencia de escritura, es como esta necesidad también de reconocer las diferencias en cuanto a las formas en que se ha asumido la literatura en Colombia. Ahora que el maestro César hablaba de la experiencia que hemos tenido en la Universidad Tecnológica, habría que agregar que en el campo, en los posgrados, tanto de la maestría como del doctorado, ha habido una preocupación también por el rescate de las literaturas, por las voces que, por ejemplo, ahora que escuchaba a la profesora Navia hablar de la necesidad de el reconocimiento de las escritoras, de las mujeres, varias de las tesis que se han hecho últimamente han sido de rescate de mujeres del Gran Caldas, por ejemplo, cuya obra está dispersa en revistas, en periódicos. Haya habido una preocupación muy grande por ampliar esa mirada hacia las autoras, hacia los autores, cuya obra está dispersa, que no se conoce y que necesita emerger. Entonces, en ese orden, digamos que hemos hecho como la tarea de reconocimiento de lo que nosotros tenemos y de esas autoras y autores cuya obra no circula y cuya obra no se conoce desde ningún ámbito, y en ese sentido el ámbito académico ha sido muy importante. Entonces yo quisiera, bueno, con la ayuda también de los invitados, de los asistentes, si hay preguntas en algo específico de lo planteado por nuestros invitados, pues este sería el momento, y me gustaría que en ese orden, a propósito de la experiencia que ha tenido el profesor Fabio en relación con el reconocimiento de nuestra literatura en el exterior. Me gustaría que nos hablara mucho de eso, un poco de eso, porque pensando en la experiencia con Álvaro Mutis, con Marvel Moreno, ahora que se mencionaba la literatura de Marvel Moreno, ¿cómo ha sido esa forma de hacer circular también nuestra literatura en el exterior? Bueno, para comenzar hay que decir que la literatura latinoamericana no importa en Europa. Es una lucha continua, constante, la que yo he librado estos casi 50 años en Italia, y no solo en Italia, en Europa, porque no les interesamos. América Latina interesa en la medida en que hay metales raros, en la medida en que hay conflictos sociales, en la medida en que es un gran granero en donde Europa puede comerciar armas, no comerciar conocimiento, o comerciar conocimiento pero nunca comerciar saber. Entonces la experiencia es muy motivante, ha sido muy motivante. Yo nunca he dejado de ocuparme de promover las letras latinoamericanas, iberoamericanas, caribeñas, porque me he tenido que ocupar, incluso fui el primer editor en Italia de literaturas africanas, ¿sí? Razón por la cual la irradiación y difusión del conocimiento de nuestras letras ha sido realmente importante, muy difícil, muy ardua la tarea. Incorporar nuevos escritores o escritores jóvenes es muy difícil, en la medida en que los cambios que ha habido de los años 70 para acá, la gran industria editorial, si no es un escritor que tenga ya un nombre en su región, en su país o en su región, pues no tiene acceso a la editoría. Yo, por ejemplo, he estudiado con un grupo de colegas de otras universidades el modo como los asesores editoriales han leído a los autores hispanoamericanos. Por ejemplo, Juan Rulfo fue completamente rechazado por Ítalo Calvino, por ejemplo. Marvel Moreno ha sido
mucho más reconocida en Italia, por ejemplo, que Álvaro Mutis o que el mismo García Márquez. La capacidad receptiva porque yo he sido el editor y junto con Jacques Gillard, claro, él murió hace ya 15 años, hemos sido los albaceas combatiendo contra ese sinvergüenza, ese ampón que se llama Plinio Apuleyo Mendoza, que quiso matarla y que contribuyó a su muerte. Yo tengo en este momento, por pura casualidad, traje un libro y descubrí que tenía una carta que le escribe Plinio Mendoza a Marvel Moreno, porque ella, como ajuste de cuentas, cuando termine el tiempo de las Amazonas, se pone en posición, como le encantaba hacer a ella, de humildad, y le dice: oye, Plinio, no logro escribir un buen comienzo para esta novela. Y le manda el sinvergüenza ese, el libro. Yo fui el primero que lo recibí. Le hice una lectura inmediata en 3 días y le mandé una carta ensayo y le dije: mira, esta novela, Y le manda la novela a Plinio Mendoza, porque él es el personaje gris, se llama Luis en la novela, y le dice: quiero que me ayudes a escribir el comienzo de esta novela. ¿Y qué hizo el paraco ese? Matarla literariamente. Entonces Marvel en ese momento entiende cuál es la actitud, porque también el señor García Márquez, yo tengo una carta en la que él dice: ¿de cuándo acá las jóvenes de la burguesía se ponen a escribir cuentos? Para ver cómo era el problema. Entonces Marvel, yo tengo una serie de entrevistas muy largas grabadas con ella, me contaba que le entregaba los cuentos a Plinio y Plinio los leía y los rompía, se los rasgaba en la cara y le decía: esto no sirve para nada. Hasta que un día Marvel, astuta, porque ella era una mujer muy inteligente, tenía una capacidad visionaria, ¿no acaso Robert Graves la apodó la bruja en los diálogos en que yo asistí en la isla de Mallorca, por ejemplo? Y copió un fragmento de un cuento de García Márquez y se lo entregó. ¿Y qué hizo Plinio? Se lo rasgó en la cara y dijo: esto no sirve para nada. Y ahí ella desarrolla su obra, escribe su obra ya en condiciones muy difíciles, muy enferma, y yo me he ocupado, yo distribuí el tiempo de las Amazonas, creo que a más de 600 personas le hice llegar por internet la novela clandestinamente para que se leyera la novela, y creo que la experiencia mía de trabajo con las escritoras mujeres y con los círculos feministas, por ejemplo, decían: como Amaya es un poeta, puede entrar a nuestros círculos en la librería de Ledone en Italia. Hicimos un bellísimo horóscopo lunar, y yo era el ilustrador y el promotor también de esa empresa. Así que después trabajar con escritores, por ejemplo, me correspondió en suerte publicar por primera vez un cuento de Ana María Shua, o por ejemplo publicar por la primera vez un cuento de Ricardo Pilla, y de escritores de todas maneras de una gran importancia, de una gran proyección internacional, pero que ha sido muy difícil. Ahora, voy a contar de Marvel, que la edición Marvel Moreno ha vendido libros en Italia como nadie puede imaginar, ¿sí? Más de 120.000 copias de En diciembre llegaban las brisas se vendieron en italiano. Y yo acabo de hacer una reedición del tiempo de En diciembre llegaban las brisas, que ha tenido una acogida. No creo que ha habido un escritor colombiano que haya tenido tanto una acogida de prensa como la tuvo Marvel Moreno. Yo tengo un dossier de prensa nacional, prensa local, prensa regional. Fue una escritora muy bien acogida en su momento. La publicamos en una colección para que vea usted, profesora, que también nosotros con alma de artesanos
colaboramos en esa difusión, y es que yo trabajé durante 9 años en una colección preciosa que se titula Astrea, que es solo dedicada a la literatura femenina. Ahí hice publicar a Rigoberta Menchú, a Maris Condé, o sea, un grupo de escritoras, a María Luisa Bombal, por ejemplo, que nadie quería publicar. Publiqué, me correspondió en suerte publicar algunos textos de la Pizarnik, algunos textos de poetas que yo admiro y que aprecio mucho. Y creo que al no tener importancia y al no importarles nosotros en Europa, pues hay que seguir en esa lucha, ¿no? En ese trabajo de difusión, de promoción, de ir a los festivales que suelen hacer en Europa, festivales de literatura, a hablarles, a decirles, miren, por ejemplo, la edición de Macedonio Fernández fue reveladora, porque a quién le podía interesar el proyecto macedoniano, el gran maestro de la literatura argentina, y yo me metí en esa empresa y logré que la casa editorial Einaudi, una de las más prestigiosas del país, aceptara ese proyecto, e hice la publicación del proyecto como lo concibió Macedonio. Adriana Buenos Aires, última novela mala, Museo de la Novela de la Eterna, primera novela buena. Y entonces hice una publicación sin carátulas, blancas, para que el lector llegara a la librería como lo concibió Macedonio. Entonces, experiencias muy interesantes, ¿no? Publicar a José Emilio Pacheco fue entusiasmante. Ese tipo de escritores, a Fernando del Paso, fue otra experiencia muy interesante de la novela histórica, ¿no? Uno de mis últimos esfuerzos fue, creo que ningún autor latinoamericano tenga una edición tan bella como la que tiene Pablo Montoya de Tríptico de la Infamia. Una publicación en donde yo me ocupé de hacer la investigación y la recuperación de toda la iconografía que él trata en la novela, y es una edición absolutamente bella que hizo la Fundación Mudima para el Arte Contemporáneo por fe ciega en mi palabra de decir, esta es una gran novela, este es un gran escritor, hagámoslo de esta manera. Y como es la Fundación de Arte Contemporáneo más importante del norte de Italia, se hizo una edición absolutamente maravillosa. Yo creo que te regalé un ejemplar, ¿no? ¿O no? Sí. Sí.